Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a recordar que para ir al cielo existe un único camino, que es Jesucristo. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy hacemos un paréntesis en el mensaje titulado Jesús defiende ante los judíos su igualdad con Dios el Padre. Para introducir algunos temas justamente que tienen que ver con Jesucristo. Pero en el día de hoy presentamos de la pluma del destacado predicador y pastor Dr. Juan Munstra del Ministerio La Hora de la Reforma el tema ¿Quién es Jesús? Al mundo perdido Dios viene a socorrerlo. El hombre se hundió a sí mismo en el fango de su pecado y culpa, pero desde los cielos Dios pone en marcha un plan redentor que ha de restaurar al hombre a su pedestal original. De la vergüenza el hombre pasará a ser hijo de Dios. De su orfandad pasará a la familia divina, de la esclavitud de Satanás irá a disfrutar la libertad de los herederos de la promesa. Todo esto empezó y todo esto se lleva a cabo y todo esto tiene su centro dinámico en Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Jesucristo no llegó al mundo sorpresivamente, sin preparación o sin avisos. Pasaron ciertamente muchos años desde que el hombre cayó humillado por el pecado hasta que hizo su entrada en este mundo el Hijo de Dios. Dios estaba preparando las condiciones, Dios estaba echando las bases de su plan de salvación, Dios paulatinamente fue declarando nuevos aspectos de su plan. Por medio de promesas y por medio de profetas y por medio de actos providenciales, Dios fue manifestando el plan cuyo protagonista principal era Jesús. Ya en aquel día tormentoso, cuando el hombre pecó por vez primera, Dios se apareció en el turbado huerto de Edén para hacer lo que se ha llamado la promesa madre, porque es la primera de todas las demás promesas que Dios hizo. El hombre y su mujer estaban perplejos porque habían llegado a conocer el bien y el mal y sus ojos habían sido abiertos. Era una experiencia dolorosa verse frente a ese Dios que tanto había amado, tanto había dado y tanto había prometido. Es probable que Adán y Eva desearan la muerte más que ninguna otra alternativa. Pero fue en esa situación indescriptiblemente vergonzosa que Dios hizo la promesa madre. Dijo Dios al hombre humillado que ciertamente debía sufrir las consecuencias de su transgresión, pero dijo también que un día habría un enfrentamiento entre los descendientes del mal y los descendientes del mortal. Afirmó Dios que el descendiente del diablo causaría, por cierto, serios problemas para el hombre, pero el descendiente del hombre saldría finalmente victorioso.
Dice Dios en Génesis 3:15 que el diablo será herido en la cabeza, es decir, decidida y definitivamente. Esta profecía era apenas un rayito de luz en las densas tinieblas de la mente confusa del hombre. No le fue posible captar la totalidad del significado de Dios. Poco después, Dios tuvo tratos muy íntimos con un hombre originario de Ur de los Caldeos. A este hombre Dios le prometió que de sus descendientes nacería alguien en quien todas las naciones del orbe serían benditas. En Génesis 49 se descubre que de entre todas las tribus de la flamante nación judía, el prometido Salvador había de nacer de la tribu de Judá, porque de él sería el cetro y de él vendría el legislador. Durante la vida del rey David, Dios dejó de ver que el futuro rey eterno sería descendiente de esa familia real. En las profecías de un tal Isaías se predicen características de ese Salvador y se lo deja ver como el que habría de sufrir las ignominias, de caer en manos pecadoras y de sufrir todo aquello como el siervo del Dios en la tierra. Isaías 53 es prácticamente una descripción profética de lo que llegó a ser la persona y hechos de Jesús. Hasta el lugar mismo donde nacería este Rey de Reyes, Dios lo reveló por medio del profeta Miqueas con estas palabras: Mas tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Es evidente que la llegada de Jesús al mundo no fue una cosa arbitraria y sorprendente. Por siglos enteros, Dios había estado preparando el terreno y aumentando detalles proféticos. Cuando Jesús nació en humilde pesebre palestino, había sido pronosticado muchísimas veces y esperado por larguísimos siglos. Una gran parte de lo que es Jesús se manifiesta en la Biblia por medio de los hombres que se le dan. Alguien ha calculado que quizás hasta 200 designaciones pueden hallarse en las Escrituras. Por ahora solo pueden considerarse los nombres más salientes y de mayor significado. El nombre Jesús es dado por el ángel anunciador y hasta el porqué, ya que informa que este Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Este nombre es quizá el más conocido y significa Salvador. Cristo es otro nombre con muy hondo sentido, ya que quiere decir ungido. En la historia del pueblo de Dios habían 3 funcionarios que eran ungidos para llevar a cabo sus tareas: el rey, el profeta y el sacerdote. Este nombre acredita a Jesús como el designado de Dios para presentarse ante los hombres como el supremo rey y máximo profeta y único sacerdote. La palabra Señor se usa también como nombre muy frecuente e indica que Jesús es dueño, es soberano, es protector de sus intereses. Emmanuel indica el gran misterio de Jesús porque significa con nosotros Dios. Es el nombre que toma en cuenta el hecho maravilloso que Jesús proviene del mismo cielo, que es Dios en persona,
que posee las virtudes divinas, pero que ha tomado la forma y apariencia humanas. Este es el gran misterio de las edades. Dios se digna descender al nivel humano para vivir en el mundo. Mesías era el nombre más corriente entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y quiere decir lo mismo que Cristo, o sea, ungido. Era el prometido de Dios, pero también el esperado entre el pueblo de Dios. Otros dos nombres que se utilizan con frecuencia son Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Ambos se hacen eco de la asombrosa realidad que esta persona es, por cierto, Dios mismo, pero es también parte integral de la raza humana. Este Jesús es el Dios hombre, el enviado de Dios, el representante máximo de Dios, pero también del mísero mortal, el designado para cumplir la misión imposible de ser rey y de ser profeta y de ser sacerdote. Quizás el misterio mayor de Jesús no es su nacimiento en pesebre humilde o el hecho de que una multitud de seres celestiales anunciaron su llegada o los nombres que le han sido dados. Probablemente el misterio más grande de Jesús es que aquí tiene usted un ser que es perfectamente divino y al mismo tiempo totalmente humano. ¿Era Dios o era hombre? Se ha preguntado el hombre que piensa desde que ha leído los evangelios. La Biblia enseña que este Jesús era ambas cosas. Era Dios y era hombre. Fíjese usted que no solo lo proclama la Biblia como el Hijo de Dios, sino que se menciona su nombre junto con el de las otras dos personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es tan divino como el Padre. Además, los circunstantes mismos se dieron cuenta que era Dios porque vieron con sus propios ojos los milagros que hizo al andar por este mundo. Exclamaron estos atónitos observadores que esos actos solo podía hacerlos Dios. La Biblia también afirma categóricamente que este Jesús era sin pecado, cosa que va más allá de lo humano. Pero Jesús era más que divino, era también humano. Era nuestra sangre y nuestra carne. Se vio tentado en todo según nuestra semejanza. La Biblia da pruebas abundantes de que Jesús era efectivamente humano. No solo aquella designación de Hijo del Hombre, sino también todos los detalles de su vida en la tierra. Nació en humildad y como cualquier bebecito en esta tierra. Se lo observa en momentos en que siente hambre que solo los hombres sienten y expresan. Jesús experimentó dolores al punto de llorar en cierta oportunidad. Sus huesos no fueron quebrados, pero sí agonizó profundamente en el Getsemaní y en la cruz. Era obviamente humano. Aquí reside el felicísimo secreto del bendito Jesús, Dios y hombre. La condición humana era tal que solo un ser divino con todos los poderes y atributos y virtudes de la divinidad podría resistir los dolores
necesarios para pagar la deuda inmensa que el hombre había contraído con Dios. Todo hombre era pecador y automáticamente perdido a causa de ello. Para que el hombre pagase su deuda, nada menos que la muerte final era necesaria. Por otra parte, quien pretendiese ser salvador del hombre debía sufrir las consecuencias del pecado humano, pero en genuina humanidad. Es esta combinación feliz que ha sido la más grande bendición de la humanidad. Dios vino al mundo, se vistió de nuestra humanidad, vivió nuestra vida, evitó a la perfección todo pecado y pudo así ser genuino salvador de un hombre perdido. Si usted quiere un Jesús que es solo humano, no sería distinto a los demás personajes de la historia. Y si usted quiere un Jesús que es solo Dios, es usted quien debe aún cargar con el peso de su pecado. Jesús ha venido a ocupar su lugar y hacer por usted lo que para usted sería imposible. Jesús, Jesús será su nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.